SIU es libertad. SIU. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de Zion International University, y estamos aquí en una nueva edición de este programa Reconciliando Ciencia y Religión. Quiero agradecerles a todos ustedes que están en este momento en línea, a los que están en el chat, en diferentes partes del mundo, por su tiempo, por su disposición por aprender. En esta ocasión, pues para aprovechar más el tiempo, sí me gustaría que ustedes vayan enviando sus preguntas en el chat mientras yo voy haciendo mi explicación, de tal manera que al finalizar la explicación, digamos que pueda avanzar con las preguntas. Tal vez algunas de esas preguntas ya se hayan contestado durante la presentación, tal vez no, pero así pues agilizamos y también permitimos de que todos ustedes puedan participar. Y también agradecer a nuestra comunidad de sordos que nos, digamos, que también está aprendiendo mediante el lenguaje de señas, y pues a todos ustedes muchas gracias. Pues en esta ocasión se escogió el tema de Pablo porque me lo habían pedido, ¿sí? Entonces preparé una presentación muy resumida porque hay mucho de qué hablar sobre el tema de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué dice la academia sobre el apóstol Pablo? ¿Sí? Ese más bien va a ser como el tema que voy a tratar. ¿Qué dicen los académicos de él? ¿Cuál es ese Pablo histórico? Entonces, en este momento, pues la única fuente de información sobre Pablo son precisamente las epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles y también otras epístolas o cartas que circulaban en aquella época, es decir, en el segundo siglo después de Cristo, que obviamente eso no hace parte del canon del Nuevo Testamento. Son las únicas fuentes que tenemos. Entonces los académicos pues se basan en todas esas fuentes para reconstruir la biografía de Pablo, ¿sí? Entonces, aquí les hice un resumen de lo que nos dicen las epístolas, hechos de los apóstoles sobre esta persona tan importante pues para el cristianismo. Primero que todo, se le nombra, o su nombre judío es Saulo de Tarso, ¿sí? Saulo es el nombre judío, Tarso es la ciudad de origen. Más tarde les voy a mostrar un mapa para que ustedes se ubiquen dónde queda Tarso. Pablo es Paulos en griego, que es un nombre griego. Recuerden que en la época, digamos, de Pablo, que estamos hablando de la primera mitad o sea, en la mitad del primer siglo de nuestra era, el idioma oficial o el idioma de comunicación era el griego. A pesar de que era el Imperio Romano, pues todavía el griego se utilizaba. Entonces, nacido en Tarso de Cilicia. Todo el Imperio Romano pues había dividido como en provincias y Cilicia era una de ellas. Cuando nació, pues es muy difícil de ubicar, digamos, una fecha exacta. Entonces podríamos decir que entre el año 5 y 10 después de Cristo nació. Cuando murió, exactamente lo mismo. Como no sabemos más o menos cuándo nació, podríamos ubicar un rango de tiempo entre el 58 y el 67 después de Cristo. ¿Dónde murió? Pues tampoco sabemos, porque Hechos de los Apóstoles llega hasta su visita a Roma, donde pues tenía un encarcelamiento domiciliario y ya no sabemos nada más. Claro, hay otras fuentes que eso se los voy a nombrar más adelante, donde habla de cómo pudo haber sido su muerte y dónde, ¿sí? Entonces existe pues todavía esa incógnita. Algo muy interesante es que fue contemporáneo del Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que vivió durante la misma época que vivió el Señor Jesús digamos, en Galilea, en Jerusalén, ¿sí? Entonces es muy curioso que
nunca se encontraron, ¿sí? Otro dato curioso es que Pablo utilizó la Septuaginta griega, es decir, cuando ustedes leen las epístolas o el Nuevo Testamento, ustedes dicen, bueno, ¿y cuál era la Biblia que se utilizaba en esa época? Entonces, en esa época, como estamos hablando de un mundo greco-romano, donde el griego es la lengua principal, pues se utilizaba la traducción griega de los textos hebreos que se llama la Septuaginta. La Septuaginta data más o menos del cuarto, tercer siglo antes de Cristo, más o menos. Es la versión griega de los textos hebreos. Entonces él se basó en la Septuaginta, que a propósito la Septuaginta hoy en día todavía se utiliza en muchas tradiciones cristianas, sobre todo en las ortodoxas, que es del este de Europa. En Etiopía, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía utiliza la Septuaginta también. Entonces, y la Septuaginta ustedes también la pueden conseguir, la pueden comprar, pueden buscar por Google, que Google todo lo sabe, y pueden conseguir la Septuaginta griega y también la Septuaginta interlineal. Las que yo conozco son interlineal griego-inglés. Creo que griego-español me parece que existen, pero lo que más existe es griego-inglés interlineal. Significa que está digamos, la frase o la oración en griego y debajo está en inglés. Pues es una traducción, obviamente. Bueno, digamos ahí cierro el paréntesis un poco para que ustedes entiendan cómo el apóstol Pablo utilizó la Septuaginta pues para poderse dirigir a un mundo grecorromano. Otro dato interesante es que la ciudad donde él nació, Tarso, era una ciudad que concedía la ciudadanía por nacimiento, ¿sí? Entonces, como él nació allí, automáticamente era ciudadano romano y ser ciudadano romano pues tiene muchísimas ventajas. Una de las grandes ventajas de ser ciudadano romano en esa época era que un ciudadano romano tenía derecho a un juicio justo, llamémoslo así, es decir, a una apelación en caso de que lo estuvieran, digamos que, condenando por algún delito, entonces tenía un juicio justo. Por eso es que él apeló hasta llegar al César a Roma. Otro dato interesante es que fue educado en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel y era fariseo. Esos datos son muy interesantes. En este caso, dice que fue instruido por el famoso rabino Gamaliel. Ahora, dice que fue fariseo. Entonces ustedes recuerden, e incluso las personas que no han visto mi presentación sobre el tema de los fariseos y saduceos, si no lo han visto, vean lo que es muy interesante. Recuerden que los fariseos, ellos no solamente creían en la ley escrita, la ley mosaica escrita, sino también en la ley oral. Que la ley oral es la interpretación de la ley escrita por parte de todos los rabinos durante mucho tiempo, es decir, prácticamente desde lo que llamamos la época del túnel, ¿sí? Entonces, eso para los fariseos era muy importante, la interpretación que hacían los rabinos de la ley escrita, ¿sí? Que esa era una gran diferencia con los saduceos. Los saduceos solo creían en la ley escrita, ¿sí? Por eso era la discrepancia entre los saduceos y los fariseos. Eso es uno de los puntos claves para entender. Entonces, si Pablo fue educado como fariseo, obviamente él seguía o él creía tanto la ley escrita mosaica como la ley oral mosaica, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y dice que fue educado en Jerusalén, entonces no da mucha información sobre eso, porque Tarso pues queda muy al norte de Jerusalén. Yo ahora les voy a mostrar un mapa. Entonces no se sabe si en su juventud fue a Jerusalén a ser instruido en la ley judía como tal,
¿sí? Y obviamente la ley judía en este caso es en la ley escrita, o sea, lo que digamos en la ley que está contenida en los 5 primeros libros, que a propósito estamos hablando de 613 mandamientos según la ley escrita, y aparte en la ley oral, que todo eso pues hace parte del marco legal judío de la época, que hoy en día se conoce como el Talmud. O sea, el Talmud es toda esa enciclopedia legal del judaísmo. Entonces, en pocas palabras, Pablo era una persona muy educada, es decir, muy educada en el sentido que tenía mucho conocimiento sobre la ley judía, tanto la escrita como la oral, ¿sí? Y otra cosa muy interesante es que precisamente la ciudad de Tarso era un centro en donde había una escuela muy famosa del estoicismo, que es una corriente filosófica. Y eso me parece a mí muy interesante y a muchos académicos les ha parecido interesante porque cuando se compara la filosofía estoica con digamos, con el cristianismo paulino, hay muchas similitudes. Entonces, incluso muchos académicos piensan que seguramente Pablo, por haber nacido en Tarso, también tuvo una educación o una influencia estoica, ¿sí? Obviamente aquí no se dice, digamos que eso es una presunción, pero al hacer ese análisis parece que Pablo también tuvo una influencia estoica. Aquí pues sí me gustaría parar un poco para que ustedes entiendan qué es eso del estoicismo, ¿sí? Yo me voy aquí a adelantar en mi material, que a propósito este material es el que yo utilizo en mis seminarios, eh, pero que tiene información muy, muy interesante. Voy a adelantar mi material acá para leerles un poco sobre el estoicismo para que entiendan de lo que les estoy hablando. Entonces, el estoicismo. Esta filosofía afirma que no hay un Dios fuera de la naturaleza o del mundo, sino que el mismo mundo en su totalidad es divino. ¿Sí? Entonces empecemos por ahí. Para los estoicos no existe Dios, existe un orden. ¿Sí? Existe un orden. Y ese orden lo podemos ver en la misma naturaleza. En la naturaleza hay un orden, ¿sí? Y cuando hablamos de orden, hablamos de un concepto un poco diferente a lo que nosotros nos imaginamos, porque alguien dirá, bueno, ¿cómo así que hay orden si hay tormentas, si hay terremotos, si hay volcanes, si hay inundaciones? ¿Cómo puede haber orden en eso? Pues resulta que aquí estamos hablando de otro concepto de orden, el orden filosófico estoico, en donde hay un balance entre fuerzas de la naturaleza, ¿sí? En donde la naturaleza tiene su manera de limpiarse. Entonces, ¿cómo se limpia? Mediante un huracán se limpia, ¿sí? Mediante un terremoto se reajustan las placas tectónicas del planeta, ¿sí? Es decir, desde esa perspectiva existe un orden en donde tanto esas dos fuerzas, digamos que juegan para mantener un equilibrio en todo el planeta, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama el orden. Y ese orden en la antigua Grecia se llamaba el logos. El logos, existe un logos, es un orden. Y en la mitología griega se creía de que del logos surgieron las divinidades, o sea, los dioses y las diosas, ¿sí? De pronto ustedes han escuchado o visto películas sobre los dioses griegos, ¿sí? Sobre Zeus, sobre, bueno, todos esos dioses. Para los griegos, esos dioses salieron del concepto de logos, o sea, de un orden universal que no es un ser viviente, no es nada, eh, es como todo un sistema, como si fuera una mente única de donde surgieron los dioses. Entonces, los estoicos, por eso ellos miraban mucho la naturaleza, la estudiaban ¿para qué? Para entender cuál era el orden y por eso había que vivir según el
orden. Por eso aquí dice que la realidad es gobernada por un logos, que ya se los expliqué, que es una sustancia divina, ¿sí? Por eso yo les hablé, es muy difícil de explicar qué es un logos, pues para los griegos. Entonces yo utilicé la palabra mente universal porque no se me ocurrió nada más, pero sí es como algo universal que no es un ser antropomorfo, no es nada, sino simplemente es, no sé, es un algo que hace que todo, digamos, tenga un ciclo o tenga una existencia. Entonces, es una sustancia divina que rige y organiza todo. Lo interesante es que para los estoicos, este logos también está dentro de cada persona, ¿sí? No solamente está fuera en la naturaleza, sino está también dentro de nosotros. Por eso, para los estoicos existe una manera de vivir. Hay que vivir en armonía con el logos interno, ¿sí? Para poder vivir en armonía con el logos interno, hay que ver la naturaleza y vivir conforme a la naturaleza. Y como la naturaleza es dual, es decir, existe el día y la noche, la luz y la oscuridad, sí, es dual, entonces hay que vivir según esos principios, ¿sí? El mundo es eterno y se desenvuelve por ciclos que se repiten. El azar no existe. Entonces, entonces, claro, como existe una dualidad, es decir, en la naturaleza existe la luz, las tinieblas, siempre hay una dualidad y dentro de cada ser humano también existe una dualidad, ¿sí? Entonces, para los estoicos se le dio más importancia a todo lo relacionado con la luz. En este caso, la luz interna sería la razón, por eso ellos hablan de la razón. ¿Cuál es lo contrario de la razón? La pasión, ¿sí? Eso es lo contrario, esa es la dualidad. Razón y pasión. Entonces, la razón es de la mente, del pensamiento. La pasión es del cuerpo, de las emociones del cuerpo, de los instintos del cuerpo. Eso es lo que pensaban los estoicos. Los estoicos por eso desarrollaron una escuela en donde se les enseñaba a sus estudiantes a hacer el uso de la razón y de alguna manera a callar o aquietar las pasiones. ¿Sí? ¿Qué son las pasiones? Si la razón es una parte de esa dualidad, lo otro pues es toda la parte de las emociones. Por ejemplo, los deseos de venganza, la rabia, la ira, ¿sí? Eh, todo eso que nace del corazón, eso son las pasiones. Todo lo que, el alimento que se le da al cuerpo es parte de las pasiones. Todas esas son las pasiones para los estoicos. Entonces, ¿qué pasa? Para los estoicos, si una persona se deja llevar por las pasiones, o sea, si se deja llevar por su cuerpo o no, y no por la razón, entonces eso va a conducir a una decadencia, ¿sí? Va a conducir a una violencia, va a conducir a un conflicto. Porque si para un estoico, si yo soy una persona que tengo deseos de venganza, pues voy a matar a todo mundo, me voy a vengar, ¿sí? Entonces eso lleva a conflicto, eso lleva muchas consecuencias sociales. Entonces por eso ahí empieza la virtud del estoicismo, es controlar las pasiones, es decir, lo contrario a la razón. Entonces, ya con esa explicación, un poco, digamos, no sé, digamos, espero que me la hayan entendido. Ya ustedes pueden entender que hay una similitud entre la filosofía estoica y la teología de Pablo, porque a Pablo habla mucho de las pasiones y habla mucho de esas cosas, ¿sí? Si ustedes, pues, obviamente han leído las epístolas de Pablo, reconocerán, digamos que hay similitudes. Por eso, los académicos no saben si Pablo, siendo de Tarso con esa escuela donde existía el estoicismo, Pablo tuvo esa influencia estoica, ¿sí?
en donde él simplemente tomó, digamos, el concepto de la virtud del estoicismo y obviamente lo fusionó con su teología para dar nacimiento a todo lo que hoy en día conocemos, ¿sí? Que sería la ética cristiana. Espero que me estén siguiendo. Eso que les estoy diciendo es una postura académica, ¿sí? No es que yo lo diga, sino que yo les estoy diciendo a ustedes que eso es lo que muchos académicos piensan. Pero es interesante e importante saber que Tarso tenía esta escuela estoica y que no se sabe si Pablo tuvo influencias o tuvo educación estoica, no sabemos, o si fue una coincidencia de que Pablo también habló algo parecido que hablaban los estoicos, ¿sí? Digamos, ese es el gran debate académico. Bien, entonces volviendo acá a la biografía de Pablo, dice que según los hechos de los apóstoles, el primer contacto fidedigno con los seguidores de Jesús o del Señor Jesús lo tuvo en Jerusalén, con el grupo judío helenístico de Esteban y sus compañeros. Si ustedes han leído Hechos de los Apóstoles, ustedes podrán saber o recordarán más bien que Pablo perseguía a los seguidores del Señor Jesús, ¿sí? Él los perseguía y los enviaba a la cárcel. Incluso él fue uno de los que aprobó la lapidación de Esteban, ¿sí? Si no han leído eso, se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Y eso, bueno, eso más o menos pudo haber ocurrido más o menos en el año 30 de nuestra era. Pero algo pasó. Dice que estando Pablo en el camino de Damasco, tuvo una experiencia que lo transformó, que lo cambió, ¿sí? Esa experiencia normalmente se le conoce como la conversión de Pablo. Pero a los académicos no les gusta la palabra conversión porque es que la palabra conversión da a entender de que él abandonó definitivamente toda una creencia para, digamos, adoptar una nueva, ¿sí? Entonces la palabra más exacta es que tuvo una experiencia, ¿sí? Una experiencia que le ayudó a él a entender una perspectiva diferente de lo que él creía era o era ese, digamos, todas esas personas que seguían al Señor Jesucristo. Porque algo que ustedes deben tener en cuenta es que hasta el momento en que, en que hubo digamos, en que Esteban murió, hasta ese momento todavía no se hablaba de cristianos, ¿sí? O sea, la palabra cristiano todavía no existía. Esa palabra empezó digamos, que surgió más adelante. Entonces la pregunta es, ¿con qué palabra se refería o se le refería a los seguidores del Señor Jesús? Como el Mesías, ¿sí? Eso es una pregunta muy interesante. ¿Con qué palabra se le refería a los seguidores del Señor Jesucristo antes de que surgiera la palabra cristiano? ¿Sí? En las mismas, bueno, recuerden que ustedes ya pueden ir haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus preguntas en el chat, de tal manera que cuando yo termine mi intervención y si tenemos el tiempo, pues se las voy contestando. Entonces, les repito la pregunta, es una pregunta totalmente académica. Antes de que surgiera la palabra cristiano,
¿Cuál era la palabra que se usaba para referirse a los que seguían al Señor Jesucristo como el Mesías? ¿Sí? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se autodenominaban los seguidores del Señor Jesucristo? Esa es la segunda pregunta. ¿Sí? Obviamente no tenemos una respuesta para esas dos preguntas clara, pero sí tenemos unas pistas. Y las pistas las encontramos precisamente en libros como Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, cuando ustedes leen la conversión de Pablo, dice Pablo que él perseguía a este camino y ponen camino con C mayúscula, ¿sí? Y esa palabra camino con C mayúscula se repite en diferentes lugares en el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo los invito a ustedes a que vayan a sus Biblias y comprueben que existe la palabra camino con C mayúscula, que no es el camino de un camino normal, sino que está hablando es a un grupo de personas, ¿sí? Que están siguiendo una creencia o están siguiendo una persona en particular, ¿sí? Eso ya se los dejo a ustedes de tarea. Entonces, digamos, bueno, volviendo aquí a este tema, dice que en el camino de Damasco, Pablo tuvo una experiencia que prácticamente lo dejó ciego y fue cuando él fue a Damasco y recobró la vista y esa historia pues yo pienso que la mayoría lo sabe y fue desde ahí que él se bautiza y él empieza a hablar sobre el evangelio, ¿sí? La palabra evangelio en griego significa buenas nuevas. Entonces empezó a predicar las buenas nuevas, ¿sí? La palabra apóstol en griego significa el que es enviado a, el que es enviado, apóstolos. Es decir, es una palabra común y corriente del griego antiguo, del griego koiné. El griego koiné es el griego común que todo el mundo habla. Entonces, en el griego koiné se utilizaba la palabra apóstolos, o sea, enviado a. O sea, cualquier persona podía ser apóstolos, ¿sí? Pero la palabra apóstolos ya con el tiempo, cuando empezó a surgir el cristianismo primitivo, ya empezó a tomar un significado diferente y propio, que es el que ya ustedes conocen hoy en día, que es el significado ya, digamos, ya un significado mucho más robusto, ¿sí? El apóstol, ¿no? Es algo como más relacionado con el cristianismo, con la jerarquía, con el estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes sepan cómo las palabras cambian con el tiempo también y adquieren nuevos significados. Bien, mm, digamos que en la sesión de hoy les voy a hablar un poco sobre Pablo porque claro, hay mucha información sobre él, sobre su vida, sobre sus cosas. Yo solamente quiero hablarles de unas cosas muy básicas porque pasaríamos aquí horas, ¿sí? Eh, Según lo que relata Hechos, Pablo hizo prácticamente 4 viajes, ¿sí? Y en el último viaje fue cuando llegó a Roma, arresto domiciliario y no se supo más. Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, ¿sí? El mismo autor del Evangelio de Lucas. Entonces, para los académicos es muy importante todas estas fuentes para reconstruir la biografía de Pablo, o sea, lo que llaman el Pablo histórico. Hay algo que yo quiero que ustedes entiendan y es que la religión tiene una metodología y la ciencia tiene otra metodología, ¿sí? De pronto ya ustedes me han escuchado mucho y ya ustedes entienden un poco cuál es la metodología de la ciencia. La historia es una ciencia, entonces se rige por, eh, por, por, por las reglas de la ciencia, como el método científico, ¿sí? La religión se rige por la fe. La religión se rige por la fe.
Muchas religiones en el mundo tienen textos sagrados, entonces se rigen por esos textos sagrados que se convierten en la autoridad máxima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cristianismo tiene la Biblia, pero la Biblia no es igual en todos los tipos de cristianismo. La Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica, por ejemplo. Tiene menos libros que la Biblia ortodoxa, por ejemplo, la ortodoxa rusa o la ortodoxa de Etiopía. Entonces es importante que ustedes sepan que no importa qué corriente del cristianismo sea, tienen un texto sagrado, ¿sí? Lo mismo el judaísmo. Para el judaísmo el texto sagrado se llama la Torá, que son los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se llama la Torá, ¿sí? Ese es el libro sagrado de ellos. Los otros libros también son importantes, pero lo más sagrado de ellos es la Torá, ¿sí? Y asimismo el Islam. Para ellos el libro sagrado es el Corán, ¿sí? Entonces, para esas grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, la fe se basa en sus textos sagrados, ¿sí? Es sagrado para ellos. Todo lo que está escrito allí es sagrado, todo eso es sagrado. Hay religiones que no tienen textos sagrados, por ejemplo, ¿sí? Muchos pensarían que todas las religiones tienen textos sagrados y resulta que no. Pero bueno, lo que yo quiero decirles a ustedes es que la religión o muchas religiones, como las grandes religiones monoteístas, tienen textos sagrados y creen por fe, simplemente creen y no cuestionan y ya. La ciencia tiene otra metodología, ¿sí? Entonces la metodología de la ciencia es diferente. La ciencia es muy respetuosa, ¿sí? Al tomar los textos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tomar las cartas, las epístolas de Pablo, ¿sí? Es muy respetuosa. Yo les mostré, por ejemplo, a ustedes en la misión sobre los rollos del Mar Muerto, cómo los mismos investigadores tomaban esos fragmentos de esos pergaminos que encontraron en el desierto de Judea y con delicadeza los iban uniendo como un rompecabezas, ¿sí? Hay respeto. ¿Sí? Ese es el respeto científico hacia ese tipo de documentos. Entonces la ciencia respeta mucho eso porque es un documento. Entonces ellos lo cuidan y ellos lo que hacen es, basado en esas fuentes que se llaman fuentes primarias, hacen una reconstrucción para entender cuál fue la historia detrás de eso. Esa es la metodología, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan eso porque si ustedes son una persona de fe que va a tratar de convencer a una persona de ciencia con la Biblia, no va a funcionar, no va a funcionar, porque la percepción científica que tienen los académicos de la Biblia es muy diferente, simplemente son fuentes primarias que de ahí toca extraer información para hacer una reconstrucción. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan eso. Por eso yo acá, en estas emisiones, yo les enseño mucho y por eso yo lo llamé Reconciliando Ciencia y Religión, porque yo soy un hombre de fe, es decir, crecí en una tradición cristiana de tipo pentecostal, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo una formación académica, es decir, al mismo tiempo soy una persona de ciencia, ¿sí? Entonces yo entiendo muy bien ambas perspectivas y he logrado fusionarlas, equilibrarlas para poder entender nuestra realidad. Y eso es precisamente lo que yo hago, transmitirles ese mensaje, ¿sí? Y si a ustedes les gusta mi mensaje, fabuloso. Si no les gusta mi mensaje, también fabuloso, porque yo no estoy aquí para convencer a nadie de lo que yo digo. Yo solamente estoy aquí es para compartir mi conocimiento o la información que he adquirido y cada uno de ustedes es libre de creer o no creer, ¿sí? Precisamente hoy vivimos en la época de la libertad religiosa. Últimamente he estado dando muchas clases de libertad, muchas charlas de libertad religiosa y la libertad religiosa se ha vuelto una política pública, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? En Estados Unidos, pues también desde hace mucho tiempo. Entonces es importante que nos acostumbremos a que
todos tenemos derecho a creer en lo que queramos creer, a respetar las creencias de los demás y a vivir en armonía con todos, ¿sí? Pero para uno poder lograr hacer eso, tenemos que conocer al otro, tenemos que entender por qué el otro piensa así. Todos pensamos diferente, ¿sí? Entonces, precisamente ese es uno de los objetivos de este programa, ¿sí? De yo transmitirles un conocimiento que de pronto llene algunas lagunas que ustedes tienen, algunos vacíos que ustedes tienen en el conocimiento, ¿sí? De pronto que ustedes se interesen por conocer o tratar de investigar más en otros temas, ¿sí? Pero eso ya es algo que ustedes lo hacen propio, ustedes son los que deciden, ¿sí? Yo no los, o sea, precisamente por los principios de libertad religiosa, yo no puedo obligar a nadie a creerme o a creer lo que estoy diciendo. Si ustedes me escuchan es por su libre voluntad, ¿sí? Y eso que quede muy claro para todos, ¿sí? El conocimiento es libre, la información es libre, ¿sí? Cada uno de ustedes se responsabiliza de su propio conocimiento. Y yo trato de ser lo más claro para poder dar, digamos, o transmitir este mensaje, que a mi punto de vista, mi mensaje es un mensaje precisamente reconciliador, porque yo he visto mucho cómo la ciencia y la religión han estado en pelea por siglos, ¿sí? Por siglos. Entonces, yo digo, no, digamos que esa lucha debe acabar, porque la ciencia tiene mucho que aportar al conocimiento, la fe tiene mucho que aportar al conocimiento, y si pudiéramos unir ambos, lograríamos ser una civilización realmente iluminada. Bueno, cierro paréntesis porque me salió un poquito, pero sí era importante que lo entendiera. Entonces, volviendo aquí a, a Pablo, ya les hablé un poco sobre la biografía de él, por eso les digo, no voy a ahondar porque no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría ahora mostrarles, bueno, sobre la muerte de él. No sabemos cómo murió él, no sabemos dónde murió él, pero hay textos donde hablan de la supuesta muerte de Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en el año 180 de nuestra era se encuentra por primera vez la información que luego se convertirá en la tradición oficial de su muerte. Tradición oficial de su muerte. Yo les hablé a ustedes mucho que la palabra tradición se utiliza mucho en religión para simplemente, para simplemente asegurar que algo es así y punto. Porque no tenemos más manera de probarlo, entonces más bien creamos todo esto así de pronto no lo entendamos, sea un enigma, sea lo que sea. Igual, esa va a ser parte de nuestra creencia. Eso se llama una tradición. Obviamente, los académicos utilizan otra metodología. Ellos dicen, no, nosotros no podemos creer algo simplemente porque toca creerlo y ya. Entonces ellos obviamente cuestionan la tradición. Tiene que haber una evidencia y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, hay un libro que se llama el libro Los Hechos de Pablo, muy diferente a los Hechos de los Apóstoles, se llama Los Hechos de Pablo. En ese libro dice que Pablo fue decapitado por el emperador Nerón en Roma hacia el año 67 después de Cristo. Entonces miren eso tan interesante. Eso es lo que dice la tradición y la tradición está basada en lo que dice un libro que no hace parte del canon del Nuevo Testamento. Pero el cristianismo primitivo o la iglesia primitiva cristiana dijo, pues vamos a creer en eso porque no tenemos en qué más creer, no hay más fuentes. Entonces creamos en eso y esa es la tradición, ¿sí? Entonces, para una persona de fe le queda o creer en eso o creer en otra cosa, pero es que no tenemos más información. Y pues para los académicos mucho más difícil porque como no hay tantas fuentes, entonces queda en el enigma que pasó con Pablo. ¿Sí? Bien, entonces, sobre los viajes de Pablo.
también es un tema muy largo, pero aquí yo quiero es que ustedes se ubiquen un poco en la geografía. Entonces, ustedes ven el mapa acá. Si ustedes ven el mapa acá, aquí queda, bueno, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Judea, ¿sí? Todo eso es en la época greco-romana o durante el Imperio Romano. Miren, aquí está Jerusalén, aquí está el Mar Muerto. Bueno, obviamente el mapa no es lo más perfecto, pero es una idea, ¿sí? Y acá arriba, si ustedes alcanzan a ver, creo que dice, yo estoy señalando, ustedes ven a Tarso en Cilicia, de ahí es el apóstol, ¿sí? Entonces miren todo el camino que tiene que recorrer el apóstol para ir a Jerusalén. Normalmente los viajes se hacían a pie o si alguien, no se los llevaba en algún animal, pero era muy difícil. Los caminos no eran peligrosos porque había bandidos. O sea, no era un viaje placentero como lo hacemos hoy en día, que, ay, vámonos a viajar. El viaje en esa época era muy difícil, muy riesgoso, daba miedo, ¿sí? Entonces, hacerse todo este viaje podría durar días, semanas, para que ustedes como que lo tengan en cuenta. Lugares importantes, por ejemplo, tenemos Siria, que es en el norte, precisamente aquí tenemos, bueno, aquí tenemos a Antioquía. Hay varias Antioquías, entonces no hay que confundir esta Antioquía con la Antioquía que queda aquí. Tenemos la ciudad de Damasco, precisamente fue por acá cerca a Damasco donde Pablo tuvo su experiencia que comúnmente se le llama como la conversión, fue acá, ¿sí? Otros lugares importantes es todo esto que está aquí de color naranja, se le conoce como el Asia Menor, ¿sí? Sobre todo esta parte de acá se le conoce como el Asia Menor, por eso ahí dice Asia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, en Apocalipsis dice que las iglesias del Asia Menor, las 7 del Asia Menor, pues quedaban en esta zona. Aquí tenemos provincias, Cilicia, Panfilia, Pisidia, Licia, Licaonia, Frigia, Misia, ¿sí? Todos ustedes lo van a leer cuando lean Hechos, ¿sí? Las principales ciudades de esa zona donde había comunidades. Ahora, en la época de Pablo, dice que en Antioquía, bueno, no estoy seguro si fue en esta Antioquía o en la otra, yo pienso que es acá, ya ustedes me corregirán, fue donde por primera vez empieza a usar la palabra cristiano, ¿sí? Pero obviamente no es una palabra universal, es decir, todavía no se está usando en el lenguaje común de estas comunidades. Antes de la experiencia que tuvo Pablo, teníamos pequeñas comunidades de, ¿qué? De creyentes que eran judíos, ¿sí? Judíos que creían que el Señor Jesús era el Mesías, ¿sí? Pero ellos seguían siendo judíos, es decir, ellos seguían practicando la Torá, el Shabbat, todo eso. La única diferencia es que ellos creían que el Señor Jesús era judío, perdón, era el Mesías. Y, eh, y tal vez empezaron a, digamos, a aplicar muchas de esas nuevas enseñanzas. Es decir, eran judíos en una parte y en otra parte no eran judíos, ¿sí? Era una mezcla extraña de esas primeras comunidades antes de que se les empezara a llamar cristianos, ¿sí? Entonces, y claro, ellos también se circuncidaban, o sea, seguían sus tradiciones judías. La única diferencia es que simplemente creían que Jesús en efecto era el Mesías, ¿sí? Hoy en día existen esos judíos que se llaman los judíos mesiánicos, es decir, que creen que Jesús, el Señor Jesús era el Mesías, pero siguen haciendo la ley o las tradiciones judías. En esa época era exactamente lo mismo. Lo curioso es que, según los evangelios, también personas no judías empezaron a creer en el Señor Jesús. Obviamente no creían en él como el Mesías, porque ese es un concepto enteramente judío, sino creían en él como otra cosa, ¿sí?
Entonces, recuerden ustedes que en este mundo greco-romano era politeísta, es decir, había muchos dioses y diosas, ¿sí? Para los griegos, los dioses y las diosas no se preocupan por el drama humano. Es decir, si usted sufre, le toca que vaya al templo de la diosa o del dios y haga un sacrificio, haga lo que sea, a ver si el dios se compadece de usted, a ver si tiene piedad de usted. O sea, para el mundo greco-romano los dioses eran bárbaros, eran vengativos, eran celosos, ¿sí? O sea, la gente le tenía miedo a los dioses, mucho miedo a los dioses, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes en un mundo en donde la gente le tiene miedo a los dioses, estamos hablando de los no judíos, donde les tiene miedo a los dioses, que venga alguien y les diga que hay un Dios de amor, que hay un Dios que los va a salvar, que hay un Dios que los va a resucitar, pues eso es algo novedoso, es esperanzador. A mí me gusta ese Dios. Es más, porque decían que él era el hijo de Dios. Entonces dijeron, claro, ese Dios me gusta más, porque es que los otros dioses son vengativos, los otros dioses nos castigan, los otros, o sea, todos los dioses grecorromanos son así. Pero en cambio este Dios que viene es un Dios de amor, de salvación, de esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan por qué muchos gentiles aceptaron a Jesús como esa divinidad, porque no se parecía en nada a las otras divinidades crueles, violentas, vengativas, sino era amorosa, salvadora, esperanzadora, ¿sí? Entonces, esas comunidades empezaron a crecer. Entonces, tenemos comunidades en Judea, tenemos en comunidades, digamos, en Siria, tenemos en comunidades en Cilicia, ¿sí? Y lo interesante es que esas comunidades empezaron a reunir en casas de familia, en casas, ¿sí? Y ahí se reunían, ¿sí? No es muy claro si, sí, se reunían en casas, en lugares, en casas. Las sinagogas eran solamente judías. Claro, a la sinagoga podía entrar un personaje como Pablo, porque él era fariseo, entonces él tenía la autoridad de enseñar, pero claro, si él enseñaba estas cosas, pues obviamente no lo iban a querer. Y si ustedes leen los viajes de Pablo, dice que incluso el Espíritu Santo le decía a Pablo que ni siquiera se fuera por la región de Asia, mejor dicho, que ni se apareciera por allá, porque muchos judíos lo querían matar, porque lo veían a él como un revolucionario, ¿sí? Él estaba revolucionando y estaba infectando a la gente, contaminando a los judíos, había que deshacerse de él. Por eso en su tercer viaje, cuando él se iba él dijo, tengo que regresar a Jerusalén, pero en Jerusalén me esperan un momento terrible. Él sabía que en Jerusalén los judíos lo iban a enjuiciar, lo iban a llevar al Sanedrín, lo iban a enjuiciar y lo iban a encarcelar, quién sabe, o hasta matar. ¿Sí? Él lo sabía. Porque es que lo que él enseñaba estaba prácticamente en contra de muchas enseñanzas importantísimas del judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión para el judaísmo es el pacto que hizo Abraham. Imagínense, el pacto, la alianza, como un hombre siendo judío le va a enseñar a los otros judíos que no hay necesidad de circuncidarse, pues eso es, por eso le decían, eso es una blasfemia. ¿Cómo usted va a decir algo que viene desde Abraham? Es el pacto, o sea, se está quebrando el pacto. Entonces, imagínense toda esa situación así, y por eso es que para Pablo no eran fáciles estos viajes, él corría muchos peligros, ¿sí? Muchos, muchos peligros. Bien, entonces, siguiendo acá con esto, este es el segundo viaje misionero, ¿sí? También él llegó a lo que llamamos Macedonia, que está en amarillo, y Grecia.
Incluso él llegó a Atenas, la capital, en esa ciudad Grecia, pues obviamente, perdón, Atenas era la ciudad del conocimiento de la filosofía, ¿sí? O sea, era una ciudad de intelectuales de la época. Allá en Atenas incluso estaban los estoicos, estaban los, ¿qué? Los epicúreos, que era la filosofía epicúrea también, o sea, era una ciudad intelectual, ¿sí? Y bueno, eso sí quiero que ustedes lo lean, pero es para que ustedes vean que todo este mundo grecorromano era tan diferente, cada ciudad tenía su propia identidad, cada ciudad tenía sus propios problemas, habían dioses y diosas por todo lado, había templos, por ejemplo, en Éfeso tenemos el templo a la diosa de Artemisa, de la sabiduría, tenemos templos a Afrodita, bueno, de la belleza, perdón, ¿sí? Tenemos dioses en todo lado, o sea, es un mundo muy diverso, lleno de creencias, llenos de cosas, ¿sí? Entonces, por eso les digo que hay tanta información tan interesante que a propósito, si ustedes quieren aprender todas esas cosas, les recomiendo que hagan la certificación en Historia, Geografía, Usos y Costumbres en tiempos bíblicos, porque aquí se enseña todo eso, pero obviamente más ampliado, ¿sí? Con más detalle, ¿sí? Si ustedes quieren más información, dejen sus datos de contacto, si ustedes quieren más información sobre esto. Volviendo aquí a estos temas, tenemos, por ejemplo, en la isla de Creta también, habla de la isla de Creta. Bueno, yo les estoy haciendo como un resumen. Chipre también se nombra, aquí está la isla de Chipre. Del tercer viaje misionero de Pablo, bueno, son prácticamente los mismos lugares, ¿sí? No voy a ahondar en esto porque no tenemos mucho tiempo. Sí quiero decirles que acá en esta región que estoy señalando están las famosas iglesias del Apocalipsis, ahí están. Otra cosa que quiero que sepan es que los nombres de las epístolas son los gerundios de las ciudades. Entonces, por ejemplo, Colosas, Colosenses, Filadelfia, perdón, Colosas, Colosenses, Éfeso, Efesios, Filipos, Filipenses, Tesalónica, Tesalonicenses, Corinto, Corintios, ¿sí? Creo que están todas. Como cosa curiosa, bueno, Romano, Roma, ¿no? Como cosa curiosa, también existen otras epístolas que muchos académicos dicen que no son de Pablo, otros dicen que sí son de Pablo, etcétera, etcétera, que son precisamente la epístola a los de la Odisea, ¿sí? Y hay otras, ¿sí? Eso ustedes también lo pueden estudiar en historia, de cómo surgió la Biblia, que a propósito tenemos nuestro seminario en Suiza el 19-20 de septiembre, que ustedes pueden hacer de forma online sobre historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, pero para hacer ese seminario virtual tienen que obligatoriamente hacer el curso online primero. Si quieren información de esto, por favor dejen sus datos. El cuarto viaje, que ya fue el último que él hizo hacia Roma, que ya les dije a ustedes, miren, aquí está la isla de Malta, que también se nombra, no sabemos qué pasó con él. Tenemos la tradición, pero realmente pues, no sabemos qué pasó con él. Bien, en cuanto a los libros, esta parte es muy interesante porque cuando se dio el proceso de la canonización de las epístolas paulinas, pues claro, teníamos muchísimas. Estamos hablando de finales del primer siglo, del segundo siglo, ¿sí? A mediados del tercer siglo después de Cristo, pues todavía no había un canon oficial. Entonces, no fue fácil llegar a un consenso de cuáles epístolas iban a ser las oficiales para la Iglesia universal. Entonces, un resumen de esto. Hay 7 epístolas que para los académicos son genuinas de Pablo.
que son Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Filipenses, Filemón, Segunda de Corintios y Romanos, para los académicos, ¿sí? Para los académicos hay, digamos, opiniones divididas sobre Colosenses y Segunda de Tesalonicenses. Hay opiniones divididas. Y para los académicos, lo que es Efesios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, fueron no escritas directamente por Pablo, sino tal vez por un copista de Pablo, ¿sí? Para los académicos, un copista de Pablo. Eso es como el resumen de lo que piensa la academia en cuanto a la autoría de esas epístolas. Ahora, en cuanto a los hebreos, para los académicos es anónimo, ¿sí? Para los académicos es anónimo. Obviamente, para la tradición, todas esas epístolas que yo les hablé, que son prácticamente 14, para la tradición, es decir, la tradición cristiana, todas tienen autoría paulina, ¿sí? Entonces, miren la gran diferencia, la perspectiva de la religión, en este caso el cristianismo, versus la de la academia. Importante que sepan esas dos perspectivas. Ahora, ¿cuándo se escribieron? Sería la próxima pregunta de los académicos. ¿Cuándo se escribieron esas epístolas? Independiente de si fue el mismo Pablo el que la escribió o si fue un copista de Pablo, ¿sí? O si fue otra persona, o si otra persona, digamos, hizo una reedición, etcétera, etcétera, que todo eso se estudia en la crítica textual. La crítica textual se encarga de reconstruir los originales. Infortunadamente, los originales del Nuevo Testamento no existen. Se perdieron, se desaparecieron. Solamente tenemos manuscritos, o sea, copias. Y actualmente hay aproximadamente 5.500 copias, 5.500 manuscritos. Y todos esos manuscritos son diferentes en muchos aspectos. Entonces, eso es un tema que se trata precisamente en el seminario de Suiza. Pero se los menciono para que ustedes entiendan que no es fácil. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? Entonces, de los tiempos tenemos que, me voy a enfocar digamos, a lo que dice la tradición. Prácticamente hablamos que Gálatas fue uno de los primeros que se escribió entre el 48 y el 53 después de Cristo. Que a propósito, cuando se compara Gálatas con Hechos en cuanto a la parte biográfica de Pablo, ahí no se sabe exactamente cuál es el orden cronológico de los hechos. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que Pablo viajó de Damasco a Jerusalén, dice que viajó de Damasco, se fue a Arabia, regresó a Damasco y luego se fue a Jerusalén por primera vez. Pero en Hechos dice que Pablo, después de Damasco, se fue a Jerusalén, donde visitó a Pedro. Es decir, como si ya lo hubiera conocido y no nombra Arabia. Entonces, en el momento de la reconstrucción de la biografía de Pablo, los académicos ahí como que no saben realmente qué fue lo que pasó. Si fue a Arabia, si fue a Jerusalén, si ya había ido a Jerusalén, o sea, ahí como que no se entiende. Eso es uno de los grandes debates académicos para la reconstrucción de esa primera parte. Eso es Gálatas. Luego tenemos Primera de Tesalonicenses hacia el 52 después de Cristo. Es decir, si ustedes quisieran leer las epístolas paulinas desde un punto de vista cronológico, empezarían por Gálatas. Luego saltarían a Primera de Tesalonicenses. Luego Segunda de Tesalonicenses, 53 después de Cristo. Luego Primera de Corintios, luego Segunda de Corintios y luego Romanos, ¿sí? Entonces miren que es un orden más o menos cronológico. Luego se saltarían a Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses. ¿Esto qué quiere decir? Esas 4 se escribieron más o menos en la misma época, pero después de estas que les acabo de mencionar. ¿Sí lo ven?
Y después tenemos las otras epístolas, que serían estas. Primera de Timoteo, Tito, ¿sí? Epístola a los hebreos, obviamente, epístolas a los hebreos, muchas tradiciones cristianas dicen que fue escrita por Pablo, otros no, otros que es anónimo, bueno, no pasa nada. La cuestión es que eso sería más o menos en esa época, entre el 64 y 65 después de Cristo. Y casi al final, segunda de Timoteo, 66, 67 después de Cristo. Eso sería como el orden cronológico de estas epístolas adjudicadas a Pablo según la tradición. Y por otro lado, antes de contestar preguntas, es muy interesante que ustedes también entiendan que los académicos, ellos cuando leen, ellos lo que quieren es hacer preguntas como, ¿cuál fue el desarrollo o la evolución del pensamiento de Pablo? ¿Sí? Eso es una pregunta que se hacen los académicos. Digamos, en el cristianismo o en la fe se hacen otras preguntas. Pero en la academia, una de las preguntas es, ¿cómo evolucionó el pensamiento de Pablo? ¿Cómo evoluciona el pensamiento de Pablo? Entonces, ¿cómo evolucionó el pensamiento de Pablo? ¿Cómo lo haría un académico? Si realmente Gálatas fue escrito en esta época, ¿sí? Entonces, se podría leer Gálatas y compararlo con el pensamiento que está escrito, por ejemplo, no sé, en Filipenses, ¿sí ven? Porque Filipenses es tardío. Entonces, así es como los académicos más o menos entienden cómo evolucionó su pensamiento. Es decir, ¿será que Pablo siguió creyendo en algo o dejó de creerlo o le agregó o le quitó? ¿Sí? Así es como se estudia en la academia un texto. Es otra metodología totalmente diferente. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, voy a contestar preguntas porque ya se nos está acabando nuestro tiempo. Dice, la escuela estoica entonces pudo haber preparado a Saulo para su conversación al estar familiarizado con actitudes y hábitos en las que se somete a las pasiones y los deseos de la carne. Como yo les había dicho, eso es una hipótesis académica, ¿sí? O sea, hay unos académicos que precisamente dicen que esto pudo haber pasado, pero como no hay unanimidad, no hay consenso, pues quedan hipótesis. Lo interesante es que sí hay cosas muy parecidas entre la filosofía estoica y, y el cristianismo paulino. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Saulo de Tarso cuando fue llevado a la escuela de Gamaliel? Pues tampoco sabemos, no hay más fuentes, porque ahí lo único que dice es que fue instruido por Gamaliel. Obviamente yo les di a ustedes unas fechas de más o menos cuándo pudo haber nacido y muerto, ¿sí? Entonces ya ustedes hacen las matemáticas y ustedes mismos se imaginarán más o menos qué edad tenía. Otra pregunta. Pablo hablaba en arameo o griego. Muchas gracias. Importante, entonces, él nació en Tarso y Tarso es una ciudad greco-romana en donde el griego es la lengua materna. Entonces, lo más probable es que él habló griego koiné, que es el griego común, griego koiné. Y si estudió con Gamaliel, lo más seguro es que él haya aprendido hebreo y arameo, porque recuerden ustedes que el hebreo pues ya no se hablaba en esa época, sino que se utilizaba el arameo para poder entender el hebreo. Entonces es muy posible que él haya aprendido ambas. Y es muy probable que siendo de pronto parte de ser ciudadano romano, puede ser que también hubiera sabido latín. Alguien me pregunta que si el libro Hechos de Pablo se consigue, si todo eso existe. No sé si estén traducidos al español, sé que están traducidos al inglés, pero si ustedes buscan en Google, ahí les debe aparecer. Bien,
¿Qué más preguntas? Académicamente se ha investigado si Pablo incidió en la escritura del Evangelio de Lucas y de Marcos. Sí, hay unos académicos que también han estudiado esa posibilidad de que el pensamiento paulino tuvo influencia en Lucas y Mateo. Bueno, incluso en Marcos también. Sí, académicamente algunos también tienen esa postura. Exacto, entonces dice Andrea López. Hechos, capítulo 11, verso 26, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Exacto. Bueno. Pues no tengo más preguntas, o sea, no hay más preguntas más bien. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y recuerden también compartir a los demás si ustedes conocen a alguien que les interese esos temas, que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su disposición y nos vemos en una próxima emisión. Un abrazo a todos, hasta luego. Matrículas abiertas. Esta es tu oportunidad. En Zion International University podrás